Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 33, día 2, y hoy vamos a leer Isaías del 7 al 12. Así que te queremos pedir, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta palabra y que esta palabra transforme nuestros corazones y nuestras vidas, que nos dé revelación y sabiduría y que le hagas llegar, Señor, hasta el último rincón de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos sean. Vamos a empezar con Isaías 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Bueno, estamos en Isaías 7 y nos está hablando del tiempo del rey Acaz y nos habla cómo increíblemente el rey de Israel estaba viniendo contra Jerusalén, pero no pudo hacer nada en contra. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Estaban estremecidos a causa de una mala noticia. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, el rey, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Pausa. Bueno, supongamos, ¿verdad?, en esta situación que en la actualidad estuviéramos pasando por situaciones muy difíciles. A veces podemos estar pasando por situaciones familiares, de salud, laborales, qué sé yo, de la escuela. Y aún Dios puede mandar a alguien a decirnos: tranquilo, ese diagnóstico de muerte que te están dando no va a suceder. Esas malas noticias acerca de tu empleo, de tus finanzas, de tu economía, no va a suceder. Eso que te están viniendo a decir que te va a suceder, no va a suceder. Entonces nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a creer más. Esos dardos de Satanás que viene a decirnos mentiras, a hacernos sentir temerosos y temblorosos, pensando, ¿verdad?, que podemos perderlo todo en un momento. O vamos a creerle al Señor que Él dice: yo estoy contigo. Eso que te dicen que va a suceder, no sucederá. Bueno, es justamente lo que le está mandando decir Dios por medio de Isaías al rey. Dile a tu pueblo, rey, que no estén preocupados, que yo estoy con ustedes. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, es increíble cómo la palabra de Dios puede hablarnos de un tiempo atrás, de un tiempo en el futuro, de un tiempo que todavía no vivimos, de uno que está por vivirse. Y en este caso de Isaías, aunque estaban hablando, que le dice, pues pide una señal para que veas que todo estará bien, pero de pronto aparece aquí Isaías con una profecía acerca de Jesucristo. Muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra, dice que el libro de Isaías fue una fecha estimada escrito entre 742 y 681 años antes de Cristo. Entonces, casi 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, de pronto Isaías dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Esto está en Mateo 1:23. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es en Isaías 7:14. Y dice así, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Dice aquí, en aquel día el Señor raerá, o sea, cortará, quitará, con navaja alquilada, a los que habitan al otro lado del río. Esto es, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel, comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, serán para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Buenas tardes, mami. Estamos en Isaías 8. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Shalal
Jazbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Te puedes imaginar esta parte aquí, verdad? Cuando Dios da una orden y decide que aquel que ha sido tu enemigo, que aquel que se ha convertido en enemigo de Dios, de pronto Dios dice, por su maldad le voy a quitar todo. Es aquí que estaba dada esta orden, ¿verdad? Que antes que el niño pudiera decir papá o mamá, Padre mío, Madre mía, a Damasco le sería quitada la riqueza y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Entonces aquí nos lleva, ¿verdad?, a que no temamos, a que nuestra obediencia, nuestra mirada realmente esté puesta en Dios y no en aquellos que quieren intimidarnos, no en aquellos que pueden estar hablando. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro 3, 14 y 15. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces aquí nos dice que nosotros no tenemos que estar amedrentados ni temerosos. Dice la Biblia que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí nos dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién nos puede hacer el daño si nosotros seguimos el bien? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán,
y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Vamos a juntar este capítulo. Dice: a Jehová de los ejércitos santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. Entonces él, está hablando, esto es parte de la Trinidad, aquí está hablando de Jehová. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él, mismo Jehová, ¿verdad? Dice: entonces él será por santuario, él será el templo, él será por santuario. Y dice: pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Esto está en 1 de Pedro 2:8. Y dice así. Voy a ir en el 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, hablando de Jesucristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropezadero y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Voy a ir un poquito más atrás. Dice 1 de Pedro 2:4. Estamos hablando que aquí en Isaías, aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús a la tierra, estaba hablando que Él sería un santuario, pero que también sería una piedra y que haría tropezar a muchos, sobre todo muchos de Israel. Y en 1 de Pedro 2:4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropezadero, de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, para los que creemos en Él, dice que no vamos a ser avergonzados. Pero para los que no creen, es una piedra de tropiezo. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Estoy hablando, ¿verdad?, de los adivinos, de que no vayamos a preguntarle a adivinos o hechiceros lo que le debemos preguntar a Dios, porque normalmente los adivinos le preguntan a la muerte o a espíritus de muertos, que realmente son demonios. Entonces dice: ¿habrás de preguntarle a la muerte lo que debes de preguntarme a mí, el Dios vivo? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto.
y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dice aquí que para aquellos que no les ha amanecido, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si no les ha amanecido quiere decir que siguen en tinieblas. Dice que estos que están en tinieblas van a pasar por la tierra fatigados y hambrientos y maldecirán aún a Dios. Y ellos pasarán, ¿verdad? Dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tiniebla y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías 9 dice, nacimiento y reinado del Mesías. Esta es la profecía sobre el nacimiento de Jesús. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto está en Mateo 4, 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era esa luz? Jesús. Jesús fue esa luz que vino a alumbrar. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como el día de Madián. Dice aquí, se alegrarán delante de ti, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, esta parte hablando nuevamente de Jesús, porque de hecho es la profecía que está en Isaías 9, se llama nacimiento y reinado del Mesías. Yo sé que muchas veces hablar de la Trinidad es bastante complejo para nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús siempre se refería al Padre, pero en algún momento le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y él dijo, tanto tiempo estando conmigo y aún no le conocen. Bueno, aquí en esta parte nos deja claro que también algunos que enseñan que Jesús no era Dios. Y es que Jesús dejó su deidad para venir a hacerse hijo, para venir a hacerse hombre a la tierra. Pero Él ya era Dios, porque la Biblia dice en Génesis que desde el principio era el Verbo. Y el Verbo, ¿quién era? Era Jesús. Y dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, Jesús, aunque no estaba en la tierra como con el nombre de Jesús,
Él ya existía, Él ya era Dios, Él es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una deidad, son tres, pero es uno mismo. Entonces, cuando está dando esta profecía acerca de quién van a ser, mira cómo dice que le llamarán. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y recordemos que cuando la Biblia pone la palabra Dios con D mayor, se refiere a nuestro Dios Jehová, Dios fuerte. También lo llamaremos Padre eterno. ¿A quién? A Jesús. Príncipe de paz. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para que nadie te venga a decir que Jesús no es Dios. Aquí dice la Biblia, la profecía de su nacimiento, que su nombre será Dios fuerte, Padre eterno. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 1, 32, 33. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantera. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Racín contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los ríos de los filisteos, del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Esta parte es muy importante. A veces están pasando situaciones y situaciones y situaciones. Y dice aquí, pero el pueblo no se convirtió, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Entonces, mucha gente a veces le reclama a Dios diciendo, Dios, ¿por qué permites todas estas cosas? Pero aún así, no se convierte. A veces Dios permite ese quebrantamiento para salvación. Lo triste es cuando ni con eso te conviertes, ni con todo eso ha cesado el furor, su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará desde Israel cabeza y cola, rama y caña en su mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Ojo con esto, dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Cuidado con quien nos está gobernando, sea en lo terrestre, ¿verdad? ¿Quién nos gobierna? ¿A quién estamos dejando que nos dirija? Incluso, ¿verdad? ¿Quién nos está dirigiendo en cuanto a la palabra? ¿Quién nos está dirigiendo en cuanto a Dios? Porque aquí dice que había profetas que enseñaban mentira y que los gobernadores de este pueblo son engañadores
y sus gobernados se pierden. Si nosotros creemos en engaños, nos perdemos. Si nosotros creemos a esa secta grandísima que dice que Jesús no es Dios, si no entendemos que el único camino para la salvación, como lo dice su palabra, es Jesús, si nosotros nos enseñan a menospreciar a Jesús y no le damos a Jesús su lugar de Dios, porque lo es, podemos perdernos. Dice, nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Él es el único camino. Si nosotros somos enseñados por diferentes libritos, porque hay muchas religiones que enseñan leyes de hombre, cosas de hombre y no directamente de la Biblia. Doctrinas de hombre, y así la Biblia lo describe, que tendrán doctrinas de hombre y algunos otros hasta doctrinas de demonios. Dice también que hay ciegos guiando a ciegos, y aquí dice, ¿verdad? Porque los gobernadores son engañadores y sus gobernados se pierden. Cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros, en lugar de estar leyendo la Biblia, estamos leyendo el libro del Mormón, por ejemplo. ¿Qué haces leyendo libros que no son parte de la Biblia? Y perdón que sea tan sincera. Lo mismo pasa, y perdón que hoy sí sea específica, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con los testigos de Jehová, que le hicieron cambios a la Biblia, que sacan un montón de folletitos y libritos para enseñar otras cosas. Cuidado que nosotros vayamos a caer en no ver la palabra de Dios por estar viendo otros folletitos y libritos, porque dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Aunque estés arduamente trabajando, aunque tus intenciones sean buenas, sí, pero cuando la palabra de Dios es manipulada y es cambiada, ahí es donde viene el problema. Dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca hablaba despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en él lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manases a Efraín y Efraín a Manases, ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Estamos en Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida
y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Sarquemis, Amat como Arfat y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoyaré yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que quedan en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y esto viene en Romanos 27, 28. Romanos 9, 27, 28, creo yo. Romanos 9, 27, 28. También Isaías clamaba tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos.
y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará sus varas sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudre a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Gebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará Enob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Aquí estamos en Isaías 11 y se llama reinado justo del Mesías. Entonces este tronco, este vástago, estamos hablando de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, es decir, un pequeño bebé, una pequeña plantita. Un vástago retoñará de sus raíces. Esto está en Apocalipsis 5:5. Bueno, está en Mateo 2:23 también, hablando de que es Jesús. Y vamos a Apocalipsis 5:25. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en Apocalipsis 22:16 también está. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice él, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces dice aquí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí dice, con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice aquí que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y cuando habla, ¿verdad?, del lobo y el cordero, el becerro y el león, la vaca y la osa, y los niños pequeños aún metiendo sus manos donde está la víbora, estamos hablando de que el mal no podrá hacernos nada, no habrá un mal en contra nuestra. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, es decir, Jesús, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinair y Amat, en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua, secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Esto aquí nos está hablando de los últimos tiempos. Aquí donde dice, y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Esto está en Apocalipsis 16:12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí dice, habrá camino para el remanente de su pueblo. Y aquí nos dice que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. También nos dice aquí, secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá, es decir, lo secará, en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Este río se secará para que haya paso para el remanente de Israel. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió a la tierra de Egipto. Esto hablando ya de los últimos tiempos en Apocalipsis. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y así hemos terminado con la lectura de hoy. Y no quisiera dejar pasar este momento para recordarte que en algún momento Cristo viene. Que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por sus hijos. No dejemos que la incredulidad o las malas doctrinas nos alejen de la salvación. La salvación es por gracia, pero no hay ninguna otra forma de recibir salvación que no sea por medio de Jesucristo. Solamente Jesús puede salvar al pecador. No podemos ir por buenas obras, porque la Biblia lo dice claramente, que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Jesús no vino a esta tierra en vano. Jesús no dio su vida en vano. La dio por nosotros, los que hemos decidido aceptarlo, los que hemos decidido darle el sí a Jesús. Y si tú este día has tomado la decisión de darle el sí a Jesús, pues yo quiero acompañarte en esta oración. Es una oración que se hace en voz alta, pues la Biblia dice que con nuestro corazón se cree y con nuestra boca se confiesa. Así que acompáñame a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te doy las gracias por haber pagado el precio por mí, por haberme comprado a precio de sangre. Tú pagaste el precio que yo tenía que pagar por mi pecado. Así que te doy gracias porque no solamente moriste en la cruz, sino que también resucitaste, dándome la promesa de que yo también resucitaré juntamente contigo para una vida eterna en tu presencia. Te pido también que tu Espíritu Santo se quede conmigo todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues por último permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración, que nos cubras con tu sangre preciosa. Líbranos de todo ataque o contraataque del enemigo. Escóndenos en el hueco de tu mano. Guárdanos, papito, guarda nuestro entrar y nuestro salir, nuestras casas, nuestras familias. Todo lo que has puesto a nuestro cargo o a nuestro nombre sea cuidado por ti. Señor, si aún el enemigo se ha levantado en contra nuestra, así como lo estaba haciendo el rey de Asiria, así como se habían juntado en contra de tu pueblo y tú dijiste, no pasará. Eso que ellos están diciendo no pasará. Señor, tomamos esta misma palabra, dices tú en tu palabra que condenaremos toda lengua que se levante en nuestra contra y que ninguna arma forjada podrá prosperar en nuestra contra. Y así recibimos esta promesa, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, dándote gracias por protegernos, por cuidarnos, por guardarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nosotros no pediremos prestado, que más antes prestaremos a las naciones. Tu palabra dice, Señor, que tu bendición estará sobre nosotros si nosotros guardamos tus mandamientos y tus estatutos. No solamente nos has dado salvación, Padre, sino que también nos das de tu bendición. Yo te oro que nos bendigas, que bendigas a tus hijos, que bendigas a tu pueblo. Gracias por la salvación y gracias por las bendiciones. Gracias por solucionar todos los temas financieros que podamos tener, Señor. Que si hay quienes tengan deudas, Padre, que seas tú pagando nuestras deudas, Señor. Tu palabra dice que tú te hiciste pobre en la cruz para que nosotros conociéramos la riqueza. Tu palabra dice, Señor, que eres tú quien da las fuerzas para hacer la riqueza. Y muchas veces tus hijos están viviendo amedrentados por el enemigo.
llenos de escasez y de pobreza. No es tu voluntad, Señor. Aunque sabemos que vas a probar nuestros corazones, porque dice tu palabra que no podemos servir a dos señores, o servimos a las riquezas o te servimos a ti. Pero una vez que tú pruebes nuestro corazón, Señor, una vez que tú pruebes el que te amamos más a ti que a cualquier riqueza, queremos pedirte tu bendición en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas. Padre, gracias, porque tú provees todo tipo de riquezas para tus hijos, Señor, desde la salud, lo emocional, lo espiritual, lo económico. Padre, gracias por bendecirnos. Gracias por bendecir a cada uno de tus hijos. Quita de nosotros toda queja. Y al quitar de nosotros toda queja, permite que salga todo espíritu de ruina, de pobreza, de escasez, de miseria. Los echo fuera en el nombre poderoso de Jesús, de nuestras casas, de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra tierra y de nuestras generaciones. Reprendo todo espíritu y ato todo espíritu de escasez, de pobreza, de ruina, de robo, declarando, Señor, que en su lugar llegará la abundancia, la bendición, la prosperidad, pero sobre todo llegará tu espíritu, tu presencia, tu paz, tu gozo, tu alegría. Llénanos con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de oración. Llénanos de ti, Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Te necesitamos todo el tiempo. Bendito seas, mi amado Dios. Bendito seas hoy y siempre. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.